Siempre que vengo a esta plaza, me acuerdo de algo que me había contado un compañero mío en el primer ingreso a la Facultad de Arquitectura. Esta historia nunca la volví a escuchar y nunca pude saber si esto es cierto o no, pero es una historia que si no es cierta, merece serlo. Me contó Gabriel que en Suecia o Noruega, yo no me acuerdo, país maderero, hay una escuela donde se forman diseñadores carpinteros. Es una carrera de 5 años donde le enseñan a los estudiantes a diseñar y construir muebles en madera o cosas en madera. El primer ejercicio que tiene que hacer un estudiante en primer año es diseñar y construir un banquito. Algo tan simple como eso, un asiento, un lugar para sentarse. Y ahí pueden dejar volar su imaginación. Pero hay una salvedad. Ese banquito es el que van a tener que usar como asiento durante el resto de su carrera. Es un pensamiento genial. Es una verdadera advertencia para los presuntos creativos. Yo llamo presuntos creativos a esos tipos que inventaron algo que creen que ellos lo hicieron primero porque no se le ocurrió a nadie. Cuando en realidad esos que ellos inventaron no lo había inventado nadie antes porque no hacía falta. Y me parece que es una idea encomiable esto de hacerles utilizar a los diseñadores sus propias creaciones. Creo que se evitarían muchos males con esto. Claro que es fácil de implementar con un banquito, pero es mucho más difícil de implementar con un edificio o con una plaza. Hoy tanto a plazas como parques se los llama espacios verdes. Se fusionaron cuando el verde empezó a menguar y a alejarse de la ciudad. Bueno, la idea, Fabio, es hablar un poco de espacio público, espacios verdes, espacios públicos verdes. Y para empezar un poco sería el espacio contemporáneo. ¿Cuál es el espacio público contemporáneo hoy? Es que siempre que nosotros estamos hablando del espacio público, y sobre todo el espacio público contemporáneo con la complejidad de las ciudades actuales, estamos hablando de lo que le da sentido a la ciudad. Es el espacio común, es el espacio igualador, es el espacio donde todos tenemos la oportunidad de compartir nuestra sociedad, y la característica en que ese espacio público está constituido hace o dice mucho de la sociedad que está viviendo en él. Una ciudad sin espacio público no es ciudad. Y una ciudad con mal espacio público, no importa la arquitectura de sus edificios, no es una buena ciudad. Técnicamente hablando, la plaza es un espacio descubierto inserto en una trama urbana. Las más tradicionales son las de planta cuadrada que ocupan una manzana entera. Es como un gran asterisco que divide a la manzana en 8 partes y que en su centro suele tener un monumento. Si hablamos de espacio público contemporáneo, ¿cuál es el espacio público contemporáneo? ¿Cuál sería el espacio público contemporáneo ideal y cuál es el que tenemos en Buenos Aires? Es que en realidad nosotros deberíamos hablar del espacio público según la sociedad en la que estamos repitiendo. No es lo mismo el espacio público de una mega ciudad como Buenos Aires, metrópolis de escala mundial, que la de una ciudad de 15.000 habitantes en la Pampa Húmeda, ni Mendoza, ni Rosario, ni Mar del Plata. No es lo mismo el espacio público del barrio de Belgrano que el de Villa Soldati. Debo mencionar también una consideración sobre cuando yo digo bueno o malo con respecto a la calidad del espacio público, las funciones que tiene que prestar, ¿a qué me estoy refiriendo? Y cuando yo digo que algo es malo, es que tiene que ver con que no cumple la función, o está dejando gente afuera, o tiene barreras arquitectónicas, y que sea bueno algo del espacio público, que sea buena una plaza, es que incluye a todos los potenciales usuarios. Genera espacios de tolerancia, de interacción donde se respeta dónde hay una actividad y dónde hay otra, y yo tolero a aquel que está allá porque el diseño de la plaza lo permite. La plaza favorece el espacio de encuentro y al mismo tiempo genera el respeto de los espacios que deben estar segregados. Lo bueno es lo más colectivo y la posibilidad de satisfacer las mayores necesidades posibles.
Malo es cuando eso no sucede. ¿Cuánto es el tiempo necesario, cuánto sería el tiempo mínimo necesario para poder evaluar el espacio público en uso? En realidad el tiempo para poder evaluar cómo funciona un espacio público, un espacio verde, depende de qué carga de presión de gente tiene. Cuanto más presión de gente tiene, más rápido sacamos conclusiones. Cuanto más menos presión de gente tiene, hay que ir viendo con dónde empiezan a surgir posibles conflictos o situaciones que no fueron contempladas. ¿Cómo sería ese espacio público, esa plaza contemporánea, contrapuesta a la propuesta de Carlos Taís, por ejemplo, a una plaza típica de Taís? Una obra contemporánea tiene que ser, primero, sostenible, digamos. No es contemporánea ninguna obra de paisaje ni de arquitectura si no es sostenible, por más que luzca como luzca. Después es si cumple las funciones que tiene que cumplir. Es contemporánea para los usos de hoy, no para los de ayer, ni sabemos cómo será para los de mañana. Tiene que prestar los servicios que necesita ese sector de la población que la tiene que usar. Comparando con Taís, estamos comparando con mundos casi extraños. La Buenos Aires de la época de Taís es una Buenos Aires que desapareció hace mucho tiempo. Los conceptos de Taís eran conceptos de una plaza para mirar, una plaza para caminar por sus senderos, pero prácticamente para ningún otro uso de los que les damos hoy. Taís casi no diseñaba áreas de juegos infantiles, eran excepciones, y las áreas deportivas que incorporó las incorporó al final. Incluso Taís, si bien que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en su momento, ya era anacrónico en su diseño. No era lo que estaba a la vanguardia del diseño del espacio público, porque en ese momento eso estaba sucediendo en Estados Unidos, y Taís venía de la escuela francesa de la Reforma de París, del barón de Haussmann, y él era discípulo de André y de Adolphe Alphand, que fueron los que diseñaron los grandes espacios públicos de París. Eso era contemporáneo en 1850. En 1900, 1910, eso ya no cumplía la función para una ciudad plena de trabajadores, un espacio público que debía ser igualador y no pensado exclusivamente para la clase aristocrática. Quizás una cuestión de Taís es que fue el gran diseñador predemocrático. El espacio público fue cambiando según la realidad social. Los parques, con sus recorridos que llevaban a experimentar distintas sensaciones visual-emotivas, eran para familias aristocráticas, un entretenimiento para élites. Clara muestra de esta tendencia son los laberintos vegetales. Este paseo romántico de formas geométricas trazadas con ligustrinas que solo funciona con pocos usuarios y mucho mantenimiento. Los cambios sociales llevaron al diseño de las plazas populares, grandes espacios abiertos, adecuados para la afluencia de las masas. Un espacio preparado para recibir a mucha gente sin sufrir daños. Hablando de democracia, ¿es factible, se puede implementar la posibilidad de que el usuario pueda participar en el proyecto de un espacio público? Es que hoy no se puede diseñar el espacio público sin participación social. La complejidad de la sociedad a la cual deben servir esos espacios públicos hace de que ningún equipo técnico per se esté en condiciones de poder considerar la multiplicidad de situaciones y además, como hay esa multiplicidad, no me sale la palabra, esas situaciones diversas, lo que sucede es que hay que construir acuerdos. La participación social activa es donde los actores participantes participan en la toma de la decisión. Y para eso ya hay mucha experiencia en diseño participativo del paisaje, donde se ha demostrado que se pueden construir consensos en participación abierta, sin restricciones, donde el equipo técnico sigue siendo el responsable del proyecto, pero que todos esos vecinos que participan pasan a ser parte del equipo de proyecto. Los conflictos se ven cuando la plaza empieza a rodar, empieza a funcionar.
Si se construyó un acuerdo entre los actores principales sobre el sitio, ese acuerdo después se fortalece y se transforma en una complicidad con la gestión pública. Ayudan a gestionar mejor y genera un compromiso colectivo de esos que participaron de pertenencia con el sitio. Lo van a cuidar mejor, lo van a proteger y van a estar construyendo democracia, porque van a estar discutiendo sus vecinos desde los usos que hay porque se sienten que son los autores del sitio. Bueno, muy lindo todo, mucho discurso, pero si en vez de hablar vamos a ver un poco de espacios verdes. Dale, vamos. ¿Te Vamos bancás a... el frío? ¿Cómo? Dale, vamos. Dale. Está bueno, ¿eh? Está lindo acá, digo. Mañana linda del sol. Sí. Contame un poco más en detalle de la plaza esta de flora autóctona. El Parque de Flora Nativa de La Boca, Y dale, Parque sí. Benito Quinquela Martín. Ese parque está sobre lo que eran unos antiguos terrenos ferroviarios y los vecinos fueron los que estuvieron pidiendo porque fuera espacio verde público al principio de los años 2000. Y la ley de creación no solo hizo de que, a pedido de los vecinos, fuera el primer parque de flora nativa rioplatense de la ciudad porque no existía otro, sino que además fuera por diseño participativo. Se hicieron jornadas participativas donde los vecinos sintieron que eran parte del equipo de proyecto para decidir usos, funciones, qué pasaba con el área de juegos infantiles, dónde iba, utilización, reciclado de baños, donde además los vecinos aprendieron sobre calidad del equipamiento, qué había que priorizar en función que el presupuesto era un número y que si poníamos más de una cosa había que sacar más de otra. Los vecinos siguen teniendo un sentido de pertenencia colectiva con ese parque y una sensación de protagonismo que lo ha transformado en un hito muy singular, pese a que ha sido bastante escondido, y recibió un premio en el primer Congreso de Arquitectura Paisajista de Río de Janeiro en el año 2006. Buenos Aires tiene unos 3 millones de habitantes estables y casi 1.600 hectáreas de plazas, lo cual nos arroja entre 5 y 6 metros cuadrados por habitante, la mitad de lo que dice la OMS. Claro que en algunos barrios está debajo de los 3 metros cuadrados por habitante, porque el verde no es parejo en la ciudad. Y si además computamos a todas las personas que circulan más allá de los habitantes fijos, vamos a ver que este porcentaje se reduce muchísimo más. La solución mágica en el espacio público no existe. Son construcciones sociales y la administración pública es la que tiene todas las herramientas con la escuela, los centros culturales, los instrumentos de los distintos ministerios para hacer que el espacio público sea integrador, abierto, tolerante, diverso y que la gente se apropie de él colectivamente para cuidarlo. Si nosotros tomamos los modelos de ciertas ciudades europeas o de Estados Unidos, entendemos cómo fue diseñado el sitio a partir de que no sean sitios replicados industrialmente, que todas las plazas tengan el mismo patrón de juegos, porque si voy a una plaza como niño, voy a una y es lo mismo que ir a cualquier otra. Sería ideal que cada plaza tenga un diseño de áreas infantiles único, que se haya pensado esa área como un lugar exclusivo, habiendo interpretado a los niños de esa plaza qué necesitan, y que no haya replicación de eso. Entonces, si los niños se hacen nacidos en una plaza, pasa a ser parte de su identidad. Y cuando van a otra plaza de visita, se mezclan con la identidad de niños de otra plaza con otro juego.
Cualquier situación de enrejamiento del área de juegos infantiles o de una plaza genera espacio de uso parcial, porque de noche se cierran. Entonces se muere toda posibilidad de encuentro, ya sea de amigos, amorosos, una noche que no puedo dormir, salir a caminar por el parque, va a desaparecer porque supuestamente por seguridad o mantenimiento no saben cómo cuidarlo y nos restringen el uso. Un sitio paradigmático es el Parque Centenario, donde se hizo una obra pública hace unos años enrejando el centro del parque, donde tiene ciertos cuidados, mantenimiento, se pone más recursos, la obra fue más aplicada y se cierra de noche. Y eso genera un discurso que no es muy pedagógico con respecto al compromiso del ciudadano con el sitio. El Parque Avellaneda tiene un plan de manejo participativo, es el único parque donde se logró, por ley, generar una administración cogestionada entre vecinos o representantes de los vecinos que participan en la comisión de la mesa de trabajo del plan de manejo y un representante del gobierno de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un discurso en su espacio público. En todo caso vemos estratos de distintas épocas en cómo se decidieron plazas. Las de la dictadura fueron todas de hormigón, plazas casi sin verde. Las del movimiento moderno fueron bastante fallidas, a pesar que tuvieron buena voluntad. Yo reconozco que tuvieron buena voluntad algunas plazas, como es la Plaza Art en la calle Esmeralda, la Plaza Jusey, que en realidad era una playa de estacionamiento subterránea donde tenían que hacer una plaza arriba y no había casi soporte de material de suelo. Y fue una plaza muy moderna, en términos de movimiento moderno, pero que la gente nunca la aceptó. Es más, después se dijo que se había hecho para que desde ahí se pudiera reprimir a los estudiantes universitarios, y en realidad la plaza se proyectó antes de la dictadura. Pero veamos el discurso que quedó para interpretar qué sucede con eso. Las plazas que están más parecidas a la topografía original del territorio, como es Barrancas de Belgrano, Parque Lezama, el Parque 3 de Febrero, que nos dejan relictos de cómo fue Buenos Aires antes de que la aplanáramos. A mí me parece que la ciudad fuera plana y la ciudad no es para nada plana. Al contrario, se puso la ciudad acá porque no era la típica llanura pampeana. Y todavía hay una deuda de cuál debería ser el paisaje de Buenos Aires en términos de sus espacios públicos. En general en la ciudad de Buenos Aires, las plazas que siguen funcionando mejor son las plazas más antiguas.
que a veces son más parecidas a los diseños de Taís, o son diseños de Taís que fueron reformulados. Que es la tradicional, que tiene algo al centro, las diagonales marcadas, espacio verde. Hay prados de césped, áreas de sombra, bancos puestos en lugares estratégicos según el asoleamiento, y en realidad son plazas que cumplen mejor función porque son más flexibles. Cuando hablamos de plazas o parques, generalizamos como espacios verdes. Este verde se refiere a la clorofila, al color de las plantas. O sea, para diseñar un parque hay que saber de diseño, pero también hay que saber de plantas. Para hablar de plazas, hablé primero con un paisajista. Para mí, el paisajismo sería algo así como la interpolación entre el arquitecto y el jardinero. Para hablar de plantas, de nuestra flora nativa y de la exótica, fui a verlo a Mariano Bello. Él es técnico en jardinería y trabaja en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. A principios de siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la persona que se encargó de aclimatar especies nativas con valor ornamental fue Carlos Taís, Claro. el fundador del Jardín Botánico Municipal, que fue fundado con esa función, aclimatar especies nativas, ampliar el conocimiento de la flora argentina y permitir que los vecinos de Buenos Aires conocieran esa vegetación, que únicamente uno en esa época podía ver un lapacho o un palo borracho viajando a la región chaqueña, viajando a la selva tucumana, pero aquí en Buenos Aires no había. Supuestamente el que hizo Taís es un paseo, pero a la vez ese paseo era educativo, era formador. No sé hasta qué punto lo puede ser hoy, porque yo me acuerdo que tiene los cartelitos, Sí, digamos, sí. quien va dispuesto a Sí, aprender claro. tiene O sea, la posibilidad. Tiene un sector sistemático, que lo tienen casi todos los jardines botánicos educativos, que es un ordenamiento artificial que se ha hecho de la vegetación, de la flora, para aprender. Lo que hizo Taís fue no solo para aclimatación, sino que toda la parte sistemática y de diseño fue pensado más que nada para estudiantes secundarios, en una época en la que se aprendía zoología, botánica y anatomía en los colegios secundarios. Hoy día eso no existe. Casi el 95% de la vegetación de la ciudad es exótica, es de cualquier otra parte del mundo. Esto no genera un buen vínculo de biodiversidad, por eso se ven menos mariposas en las plazas porteñas. Las mariposas no se ven solo porque hay contaminación del aire, sino que no se ven centralmente porque no hay flora que les resulte de cobijo, que se alimenten, porque las mariposas necesitan plantas específicas. El Parque de Flora Nativa de La Boca, lo que sorprendió, que en el primer año de existencia se transformó en un vergel de fauna. Se empezaron a ver cantidades de especies de mariposas en un barrio donde no había mariposas y se empezaron a ver un montón de aves donde antes solo se veían gorriones y palomas. Me siento tocado cuando Márquez me dice que hay plazas que son lindos dibujitos en la lámina, pero que en la realidad no verifican. Esto sucede mucho en arquitectura. El dibujo, que se supone es un medio, en algunos casos pasa a ser el fin.
Queda claro que al momento de diseñar una plaza se debe tener en cuenta muchas cosas que hace a sus usos para definir las formas. Toda esta información vertida tiene que ser asimilada por nosotros los arquitectos para que la convirtamos en formas, en recorridos, en espacios. Espacios verdes, espacios gratos para estar afuera sin necesidad de hacer nada en particular. La plaza vendría a ser el patio de la ciudad.